Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Muchas gracias por seguir esta nueva transmisión en vivo de su programa Tetras, hoy miércoles 28 de septiembre de 2022. El programa es en vivo, recibimos sus llamadas con gusto en el 192-1200, repito, 192-1200, extensión 37120, extensión 37120. Y el celular es el 442-192-1293, que también es el teléfono central de la universidad, extensión 37120. Son los teléfonos en cabina. Celular para mensajes de texto, 442-249-8788. 442-249-8788. Aquí se pueden comunicar con nosotros con mensajes de WhatsApp. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pueden seguir esta transmisión en el canal digital 24.1, los que viven en Querétaro, por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. También les recomiendo que sigan la transmisión de YouTube en el canal de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí pueden ver el programa en cualquier momento y de manera diferida. Tenemos nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, y este programa se repite en este canal digital 24.1 de TV UAC los sábados a las 5 de la tarde. Como siempre, agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Y bueno, como ya saben, debido a la pandemia, poco a poco van terminando las restricciones. Ayer, 27 de septiembre, fue emitido un comunicado por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, en el cual a partir del día de hoy el uso de cubrebocas ya no es obligatorio. Se deja un poco a la responsabilidad de la gente en dónde están. Se sugiere que se siga utilizando el cubrebocas en el caso de que uno tenga síntomas o de gripa o de COVID, pero pues es lo mejor que se sigan todavía las recomendaciones de los equipos médicos de los diferentes estados, del gobierno federal. Entonces, esa es una nueva indicación, que a partir del día de hoy ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, pero pues muchos recomendamos que se siga utilizando en ambientes con mucha gente o si uno tiene síntomas. Eso fue a partir de ayer, martes 27 de septiembre, se publicó en La Sombra de Arteaga, que es la comunicación oficial del gobierno del estado. Y solo será obligatorio el uso de cubrebocas para aquellas personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda, además que los aforos permitidos pasan del 90 al 100%, teatros, conciertos, cine, etcétera, pero los establecimientos deberán seguir contando con medidores de CO2 y aplicar los protocolos necesarios para mantener los bajos niveles del mismo. De la misma manera, personas con síntomas de enfermedad deberán mantenerse aisladas o en su defecto usar cubrebocas y contar con el esquema de vacunación completo. Por lo anterior, el uso de cubrebocas en lugares como el transporte público, oficinas, gimnasios, supermercados, iglesias, entre otros, dejará de ser obligatorio. Esto fue publicado ya, Rosalba, en La Sombra de Arteaga. Así es. Coincide mucho con lo que ayer presentaba el doctor, uno de los doctores que sustituyó a
a Hugo López-Gatell, porque Hugo López-Gatell acudió a un evento de la Organización Mundial de la Salud, creo que era Terán, el doctor, que mostraba los números de avance de la pandemia a nivel nacional y donde pues ya los números siguen a la baja después de varias semanas. Entonces, esta medida de gobierno del Estado de Querétaro, desde la Secretaría de Salud Estatal, se entiende en este contexto nacional en el cual los contagios siguen a la baja, se sigue recomendando que la gente se vacune, que termine el esquema completo de vacunación, sobre todo ahorita que vamos hacia el invierno, donde pues todos sabemos que en invierno se disparan los contagios de gripa y que los síntomas de COVID en muchos casos son parecidos a los de una gripa. Y entonces se puede confundir que a lo mejor yo tengo COVID y puedo contagiar a otros, ¿no? Bueno, pues hoy, 28 de septiembre, Rosalba, decidimos tocar dos temas. Sí. La Asamblea de la ONU, número 77, 77ª Asamblea General de la ONU en esta primera mitad. Y posteriormente vamos a hablar de la nacionalización de la empresa finlandesa Uniper por parte de Alemania, que ya no es lo primero y que además hay muchas cosas que decir al respecto. Primero, Rosalba, la Asamblea de la ONU, número 77. Hay que recordar que la ONU nace con un objetivo central de llegar a acuerdos entre las naciones para evitar las guerras. Objetivo central de la ONU, evitar las guerras mediante negociación, no mediante otra guerra. O sea, no, sino mediante negociación. Yo comenzaría, y ahí lo dejo, no lo voy a desarrollar, pero yo comenzaría señalando lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no es Gutiérrez, es portugués el apellido, Guterres. Antonio Guterres pronosticó un invierno de descontento mundial. Son palabras mayores. El secretario general de la ONU pronostica un invierno de descontento mundial y abundó en tres grandes aspectos. Pero hay más, porque eso lo abordaron otros de los jefes de gobierno que estuvieron ahí. Antonio Guterres señaló las guerras, que no nada más es la de Ucrania, hay guerras olvidadas en África, 60 hay guerras olvidadas en el mundo. Exacto. En Medio Oriente, en América Latina. Sí. Señaló el clima, que sí es la crisis climática derivada del aumento de la temperatura, pero también señaló las crisis financieras y lo dijo en plural, igual que las guerras. No dijo la guerra en Ucrania, no. Dijo guerras en plural y luego dijo crisis financieras en plural. No una sola crisis, sino crisis financieras. Así es. Ángel, la gran pregunta es, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿la ONU ha funcionado? Si nos atenemos a la Carta de las Naciones Unidas, pues entonces yo lamentablemente tendría que decir que no. Porque la Carta dice claramente no intervención. Uno de los principios básicos, fundamentos básicos de la ONU era no intervención en los países del mundo de uno sobre de otro, etc. También dice la Carta, solución pacífica de los conflictos, es decir, uso de la diplomacia. La diplomacia ha fracasado. El uso de la política en la ONU ha fracasado desde la Segunda Guerra Mundial. También dice la Carta de las Naciones Unidas, proscripción de la fuerza, de la amenaza y de la fuerza. Bueno, si nos vamos tan solo a estos tres principios, Ángel, tristemente tenemos que reconocer que la ONU ha sido un elefante blanco
en donde solamente se han utilizado en gran medida, los discursos para convencer los deseos y hacer y realizar los deseos de los países hegemónicos. En este caso específico, pues de los Estados Unidos de Norteamérica. Si analizamos cómo se dio la reunión, esta 77 reunión de la Organización de las Naciones Unidas, podemos observar dos grandes grupos, dos grandes posturas frente a la guerra de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. ¿Cuál fue el eje central, el discursivo de Zelensky? Zelensky solicitó en esta reunión, tanto en la Comisión de Seguridad como en el Pleno, más armas y más apoyo financiero para la guerra. En ningún momento habló de paz. Luego, cuestionó Zelensky también la postura de los países que no son, como ellos dicen, sus aliados. Es decir, que no les han mandado armas y que no les han mandado financiamiento o dólares económico para financiar esta increíble guerra, que no tiene los meses que creemos de febrero a la fecha. No. Esta guerra tiene 8 años. Sin embargo, la ONU no había intervenido para cuestionar, analizar o tan siquiera supervisar de manera objetiva los asesinatos de niños, la destrucción de hospitales, de escuelas, como lo es el caso de Kiev. Como dicen muchos de los ucranianos, pues la ONU ha venido, pero viene, observa y se va. Es decir, dejan ver, dejan percibir que van y de nada sirve que vayan, porque no intervienen como lo indica, como lo mandata la Carta Magna de las Naciones Unidas, Ángel. Entonces, siendo así, nos podemos preguntar por qué 60 guerras en todo el mundo. Las guerras de África, que son varias, Mali, República Centroafricana, Níger, Camerún, bueno, etc. Las guerras en América, el caso de Haití, guerras silenciosas, Colombia. Con Petro esperamos que esto cambie, pero son guerras, han sido guerras silenciosas que llevan 60 años, en el caso específico de Colombia. Esto en América. Entonces, ¿dónde están y dónde han estado las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Nos podemos contestar, tienen que modificarse estas instituciones de las Naciones Unidas, todas. La UNESCO. ¿Qué ha hecho la UNESCO en el caso de la educación para América Latina? Reportes muy recientes nos muestran que en el caso específico de México hemos retrocedido 2 años en el caso de la educación en lugar de avanzar. Y así podemos revisar todos los países de América Latina. ¿Qué se está haciendo desde hace 60 años para que el caso de la alimentación fluya de manera igualitaria para todos los países del mundo? Y que no solamente se genere la riqueza a partir de la extracción de la mano de obra barata de los países de tercer mundo y sus materias primas. ¿Qué ha hecho la ONU para regular a través de la Organización Internacional del Trabajo la relación capital y trabajo a nivel mundial?
¿Cómo han caído y cuánto han caído los salarios de 30 años a la fecha con la imposición del capitalismo neoliberal en todo el mundo? Bueno, y así podemos seguir. La Organización Mundial de la Salud, también regulada por la ONU, ¿qué hizo en la pandemia? ¿No impulsó con mayor fuerza las vacunas norteamericanas? ¿No es esto entonces a nivel mundial una serie de guerras disfrazadas también, ya no simplemente armamentísticas, sino guerras híbridas? Y donde, en el caso de América Latina, regreso ahí, porque pues nos atañe, es nuestro continente, somos americanos, somos más americanos, como dice la canción de de un gran grupo, somos más americanos que los anglosajones, los latinoamericanos, los mexicanos. Entonces, ¿qué hizo la ONU para evitar que Estados Unidos impusiera a Somoza? ¿Qué hizo la ONU para que, o frente a Estados Unidos, cuando permitió el golpe de Estado en Chile imponiendo a Pinochet? ¿Qué hizo? Pues callar, omitir, solapar la entrada de las prácticas neoliberales desde el punto de vista geopolítico y económico para todo el mundo desde Chile. ¿Sí? Sí, Ángel. Mira, yo recomiendo la jornada del 21 de septiembre, la crónica que hace David Brooks, que es el corresponsal de la jornada de Nueva York. Sí. La sede de la ONU está en Nueva York. Nueva York. Para David Brooks fue muy fácil acudir a la cumbre. Y lo que me gusta de esta crónica, que marqué con marcatextos, no se nota ahí, pero en amarillo, lo más relevante, es que en esta última Asamblea General de la ONU, lo marca David Brooks, se vieron dos posiciones contrapuestas. Por un lado, los llamados países, entre comillas, desarrollados, que se pudiera sintetizar con el discurso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, en donde dice: nuestro único orden mundial posible. Ojo a la palabra único orden mundial posible. Tocó el tema de la guerra en Rusia. Rusia rompió nuestra seguridad colectiva. Que yo sepa, Francia no tiene fronteras en común, claro, ni con Ucrania, ni con Rusia. Tendríamos que recordarle a Emmanuel Macron que Napoleón Bonaparte, francés, fue a invadir Rusia, fue derrotado en el invierno. Pero yo me quedo en esto que dice Macron, el único orden mundial posible. Esa es la posición, claro, de Macron y de otros líderes europeos, Canadá, Biden. Grupo de los 7. Bueno. Y del otro lado tenemos a líderes, por ejemplo, como Xiomara Castro, de Honduras, Gustavo Petro, que hizo un discurso muy interesante, pero también a los jefes de gobierno de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, por ejemplo, a Luis Alberto Arce, en el que señala pues algo que se viene manejando pues desde aquella gran protesta de Seattle contra el G7, te recordarás, y la represión en Estados Unidos, que es la construcción de un nuevo orden mundial bajo el lema de otro mundo es posible. Entonces, fíjate estas dos visiones contrapuestas. Los países desarrollados dicen, esta es la única, como estamos ahorita. ¿Y cómo estamos ahorita? Que la ONU tiene un consejo de 15 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. 10 son electos por la Asamblea General por cada 2 años, pero hay 5 permanentes. Entonces, Macron dice, a ver, queremos mantener este orden porque de casualidad Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, como lo es China, como lo es Estados Unidos, como lo es Rusia,
y como lo es el Reino Unido, y que además, recordarás, tienen capacidad de veto. Y entonces basta que uno de ellos, y uno de los países que más ha utilizado el veto, son los Estados Unidos. Tiro por viaje, cualquier resolución de la ONU en contra de Israel viene parada por los Estados Unidos como un veto. Exacto. Y luego se quejan de que Rusia invade Ucrania, pero Rusia le da el nombre eufemista de Operación Militar Especial, pero que la historia reciente nos muestra que los Estados Unidos, en complicidad con el Reino Unido, en complicidad con Francia, han lanzado también operaciones militares especiales, que significa guerras no declaradas. Y en los últimos tiempos, curiosamente, estas operaciones militares especiales de los encabezadas por los Estados Unidos, se han dirigido contra países que tienen una enorme riqueza energética. O gas, o petróleo, o ambos. Litio. Y así vemos cómo los Estados Unidos, el litio, pero bueno, estas guerras es más bien petróleo y gas. Y hemos visto cómo va Estados Unidos y detrás va la OTAN, y detrás va el Reino Unido, y detrás van los franceses, y van y bombardean Libia, y hacen bombardeos masivos en Irak, hacen bombardeos masivos en Afganistán, provocaron una guerra civil en Siria. Más atrás, recordemos la guerra de Vietnam, donde se van a meter los gringos, porque los vietnamitas habían derrotado a los franceses, que era una colonia, y la guerra la extienden los norteamericanos a Laos, a Camboya, y en América Latina vimos la operación militar especial norteamericana para detener al jefe de gobierno de Panamá, y van y bombardean barrios populares de Panamá. Hemos visto a los norteamericanos desembarcar con sus militares en Dominicana, en Haití. Hemos visto a Estados Unidos empujar a Colombia, hasta antes de Gustavo Petro, para agredir a Venezuela, curiosamente el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo. Entonces, yo recomiendo mucho esta crónica de David Brooks. Tiene el mismo título de lo que señaló Antonio Guterres, Invierno de Descontento Mundial, pero no es la nota sobre lo que dice Guterres. En realidad es la percepción que tiene David Brooks, que además agrega, mira, Guterres dice guerras, clima y crisis financieras. David Brooks agrega la crisis del costo de la vida, que ahora se está extendiendo a Europa, y que se va a extender por la cuestión de la falta de energéticos en el invierno. David Brooks señala las desigualdades que se disparan, lo vimos en la pandemia, enormes ganancias que se miden en miles de millones de dólares para los más ricos, mientras que mucha gente perdió su empleo, perdieron prestaciones sociales, etcétera. Marca las desigualdades, y los más vulnerables pues son los que están llevando la peor parte. Entonces marca también esta creciente desigualdad, no solamente al interior de los países, sino entre los países del norte y del sur. Por ejemplo, las vacunas no llegaron a la parte pobre de África, del mundo, ni de América Latina, ni del mundo en general. Y David Brooks marca otros problemas que ven este descontento y que son parte de la crisis. El discurso de odio, la desinformación a través de medios sociales y las divisiones geopolíticas que están minando la labor de la ONU y el derecho internacional. Es decir, creo que hoy en esta última asamblea de la ONU, a diferencia de otras previas, hubo más voces críticas a lo que gente como Emmanuel Macron ven como la única posibilidad. Creo que en ciencias sociales el peor error que puedes cometer es que digas que hay una única forma de hacer las cosas, que hay un único camino,
porque ahí te estás cerrando por dogma a explorar cualquier otra posibilidad. La contraposición, los países del sur, en este caso América Latina, que levantó la voz simplemente diciendo otro mundo es posible. Y esta dicotomía va a seguir porque evidentemente los países ricos defienden su estándar de vida, defienden las prestaciones sociales que tiene su población, por ejemplo, educación, salud, en aras de que la gente no proteste. Pero lo que dice Guterres, y yo creo que sí lo vamos a ver, es que sí vamos a ver protestas este invierno. Ya comenzó el 21 de septiembre el otoño y comenzó con frío, Rosalba. Sí. Y hay gente que ahorita en Europa se está apretando el cinturón en este momento con un frío, entre comillas, ligero. No están usando la calefacción o lo están usando de manera reducida por la incertidumbre de si en invierno van a tener o no van a tener gas, por ejemplo, para calentar sus viviendas. Y estamos hablando de millones de personas, centenares de millones de personas que se van a ver en esta situación. Me parece que esta asamblea de la ONU fue más interesante que otras que hemos visto, que van más por el... Que eran muy monotemáticas. Exacto. Claro. Y que la narrativa la dominaban los países pues ricos con mayor del poder. mundo. Exacto. Los colonialistas. Bueno, antes de irnos al corte de la media hora, ¿cómo cerramos, Rosalba, esta parte de la Asamblea de la ONU? Bueno, con la propuesta de México, la propuesta que hace México ante la Asamblea de las Naciones Unidas fue muy importante, muy interesante, porque genera una posible salida al conflicto. Y esta tiene que ver con 3 puntos fundamentales. Una es abrir el diálogo. La otra es un diálogo franco, donde realmente se muestren las distintas posiciones, los distintos intereses y los distintos deseos de cada uno de los países. Sabemos bien que Rusia ha pedido constantemente una cuestión en el pliego petitorio, que salga la OTAN de Ucrania, que Ucrania no se una a la OTAN porque es frontera con Rusia. Y uno de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial era, crean su OTAN, pero no en las fronteras de Rusia, ¿sí? O sea, y después también, frente a Gorbachov, fue uno de los acuerdos que no se ha querido reconocer, pero Gorbachov también lo pidió en el marco de la perestroika. Bueno, otro punto de este pliego petitorio, de esta propuesta que hace México ante Naciones Unidas para generar la paz en Ucrania con Estados Unidos y Rusia, es generar un espacio, quiero pensar un espacio neutro donde puedan dialogar las distintas partes y abrir un posible acuerdo. Y un tercer punto fundamental es disminuir las tensiones, que reduzcan las tensiones, sobre todo para proteger a la población civil, aunque explícitamente no lo dice esta petición. Bueno, tiene que ver con generar condiciones para el ser humano más allá del conflicto interpotencias, ¿sí? Porque no olvidemos que ya algunos analistas plantean que Ucrania, Ángel, es el punto, es el centro neurológico de una posible tercera guerra mundial. Y Estados Unidos tiene que estar muy claro, no es lo mismo una guerra en estos momentos que hace 20 años frente a China y la Rusia, ya ex Unión Soviética. Bueno, China, la posición de China se ha tratado de mantener neutral. Lógicamente cada país ve sus intereses, pero una cosa muy interesante es que esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador va mucho en sintonía con algo que está sucediendo en Europa, donde en muchos países hay una opinión pública que cada vez más pide lo que acabas de decir, diálogo en un espacio neutral y disminuir las tensiones. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras, hoy 28 de septiembre. Agradecemos el mensaje de Martín Carrasco de La Negreta, donde nos saluda y donde nos da las gracias por los comentarios. Lo voy a leer textual: verídicos y profesionales y no chayoteros, como otros conductores de medios comerciales al servicio de los Estados Unidos. Bueno, la visión de Martín Carrasco de La Negreta. El segundo punto... Gracias, Martín. El segundo tema, Rosalba, muy relevante, que tiene muchas aristas, que mueve toda la visión que se ha tenido, que se impuso en el mundo desde Margaret Thatcher y Ronald Reagan, desde el golpe de Estado en Chile por Augusto Pinochet, que es la imposición por la fuerza o por medidas más sutiles del neoliberalismo. Resulta ser que Alemania, con los fuertes problemas que tienen energéticos, que siempre los han tenido, y que mucha gente en México, bueno, no mucha gente, parte de la oposición en México, o son ignorantes o son perversos, porque tendrían que tener muy claro que hay países que tienen energéticos y otros no. Y dentro de las grandes potencias europeas, ni Francia, ni Alemania, ni Italia tienen energéticos. Mencioné a las 3 economías más grandes de Europa, ya quitando el Reino Unido, que ya se salió de la Unión Europea, porque el Reino Unido sí tiene energéticos, al igual que Noruega, a la que le cambió la vida en los años 70, cuando descubren petróleo en aguas territoriales del Mar del Norte, y bueno, detonó Noruega, que era un país con mucha pobreza, y supieron administrar muy bien sus recursos energéticos. Bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Pues resulta ser que en abril el gobierno de Olaf Scholz nacionaliza la empresa rusa Gazprom Alemania, la filial de la empresa estatal rusa Gazprom. Nacionalización, que quiere decir adquiero el 100% de las acciones y esa empresa que funciona ahora la voy a controlar yo como el Estado alemán. ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver que apenas en septiembre, en este mes, Alemania llega a un acuerdo para nacionalizar otra empresa del sector energético, Uniper, que es el mayor importador de gas de Alemania, que están en una tremenda lucha el gobierno alemán para asegurar el suministro de energía en medio de la guerra en Ucrania y dejar de comprarle gas a Rusia. Uniper es una filial de la empresa estatal finlandesa Fortum. Ya creó tensiones al interior de Finlandia entre el gobierno y la oposición, porque la oposición está muy molesta por esta nacionalización por parte de Alemania. Alemania, en su desesperación, ha nacionalizado ya 2 grandes empresas, Gazprom y Uniper, una rusa y una finlandesa, lo que quiere decir que no se andan por las ramas. Y también vemos que se va a concretar dentro de poco, no la nacionalización, pero sí el control total estatal de Electricité de France por parte del gobierno francés, que ya detentaba más del 85% de las acciones, pero ahora van por el 100%. Rosalba, yo veo la determinación de estos líderes europeos, yo los veo como si apagáramos la luz de este estudio, les amarráramos, les pusiéramos una venda en los ojos y les pusiéramos una piñata en el centro del estudio. Y van a romper, ni modo, tus lentes, la pantalla de mi computadora, mi celular, le van a pegar a una cámara, le van a pegar a otra cámara. Yo los veo, quizá estoy exagerando, pero veo a estos líderes europeos con estas medidas tratando de evitar lo que dijimos en la primera mitad de este invierno de descontento social de sus poblaciones. Acaba de ganar la derecha en Italia, las elecciones con Giorgia Meloni, pero acaba de ganar con un discurso anti-europeo, con un discurso de decir, nosotros queremos tomar nuestras decisiones
Algo que la población italiana, igual que la húngara, la francesa, la alemana, ya cada vez más la gente se pregunta, ¿por qué tenemos que reducir nuestra calidad de vida? ¿Por qué tengo que entrar en pobreza energética al ya no poder tener un salario que me permita pagar los energéticos que necesito? Todo porque estos líderes, que nunca van a tener problemas de calefacción, esto también hay que señalarlo, ni Boris Johnson, ni Liz Truss, ni Emmanuel Macron, ni Víctor Orbán de Hungría, ellos no van a tener problemas de calefacción, no, pero sí las empresas que utilizan gas, sí las empresas que utilizan petróleo, con toda la cascada que viene, y sí también a la cuestión residencial, la gente en sus casas. Ese es el contexto en el que Alemania nacionaliza Uniper. Rosalba, ¿te esperabas que los alemanes nacionalizaran? No. No me esperaba que dieran un revés, que cuestionaran tan profundamente al capitalismo neoliberal desde una potencia eminentemente capitalista, como lo es Alemania. Pero esto nos lleva a pensar qué está pasando con el capitalismo internacional. ¿Cuáles son los parámetros de la geopolítica mundial desde Europa? Puesto que Europa sigue dominando gran parte del mundo, aún con la muerte de la reina Isabel, las colonias de Inglaterra seguirán, o del Reino Unido, perdón, seguirán, mientras no se liberen pues, de estos imperios. Tenemos el caso de Jamaica en América y varios países de la zona del Caribe en América. En fin, pero me extraña mucho que la derecha mexicana, tan cuestionadora de un país, de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, esta oposición que cuestiona a López Obrador por nacionalizar, por preferir a la población, por llevar programas sociales como es el de el subsidio a la gasolina, como es el subsidio a la luz desde que entró Andrés Manuel López Obrador. Esta derecha mexicana cuestiona a López Obrador porque trastoca los intereses del capitalismo nacional e internacional, como son el de la ganancia y la acumulación a través de estos bienes y recursos naturales, y no cuestiona a los alemanes y no cuestiona a los franceses por la nacionalización de sus recursos naturales que tiene que ver con energéticos y que tiene que ver con seguridad social y nacional. Eso es lo que me extraña, que la visión que se tiene de cómo se está moviendo la economía mundial y el caso de los impactos financieros no los cuestionen. Esto, por supuesto, que no es cosa menor el hecho de que Alemania esté nacionalizando sus recursos, Ángel, porque tienen que ver con seguridad nacional, a ellos sí les queda claro. Por supuesto que no ha parecido a varios países, en especial a los Estados Unidos de Norteamérica. Ayer, precisamente, se supone un sabotaje a los ductos que transportan gas por el lado de Siberia o por el mar de Siberia, el Nord Stream 2 y Nord Stream 1, que fueron saboteados. El Báltico. El Báltico, perdón, el Báltico. Hay 3 averías que no se sabe bien a bien cómo fue, se va a investigar. Alemania ya está molesto, varios países de Europa, los afectados de manera directa, pues están molestos. ¿Quién fue? No se sabe, se va a investigar. Sería también casual el hecho de que el primer ministro alemán llegara a México y en México también se vería un ducto en la que le llaman en el Golfo de México la zona del fuego, el ojo de fuego, algo así. Bueno, pues todo eso se tiene que investigar, todo se tiene que investigar, porque ¿quién está ocasionando
Y si recordamos las declaraciones de Biden de febrero, pues entonces podemos ir suponiendo de dónde vienen las agresiones. Pero es lo que volvemos al tema, un poco del tema inicial, Ángel. Todo está articulado. ¿Qué hace la ONU frente a estas grandes problemáticas que afectan a la población? Porque se le viene un invierno no solamente a los acumuladores financieros, se les viene un invierno de muerte física y letal a la población europea, porque no van a tener el gas suficiente. Si el bloqueo económico a Rusia es para que Rusia no crezca, y si la idea de Estados Unidos frente a la guerra de Ucrania era desangrar a Rusia como lo hizo con Afganistán, pues creo que no han leído la historia de la guerra de Afganistán los norteamericanos, porque no les va a resultar igual. Van a perder nuevamente esta guerra contra Rusia. Y de ahí también están perdiendo la guerra mediática, en esto que algunos han llamado el imperio de la mentira, ¿sí? Más bien, que Putin ha llamado el imperio de la mentira. El cómo están manejando el conflicto de Ucrania y de Estados Unidos frente a Rusia. Hay un interés de fondo muy fuerte y que además algunos analistas, los reitero, han planteado que Ucrania podría ser el ombligo del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y no olvidemos la historia. La Primera y la Segunda Guerra Mundial también tuvieron que ver con energéticos. Que no nos vengan y no nos quieran mentir. Nuevamente hoy sería por energéticos. Nuevamente. El gas es el punto central de la guerra de Estados Unidos y Ucrania frente a Rusia. Fíjate, ayer platicaba con una amiga que resulta ser que tiene 2 hijas que viven en Alemania. Y contaba ella que ya ahorita sus hijas y sus vecinas están muy preocupadas por este invierno. Una de sus hijas vive en la zona de Hamburgo. Mientras estabas hablando, estaba checando la temperatura en Hamburgo. Porque a veces aquí en México, salvo, ¿qué te diré? El Triángulo Dorado, Guanaceví, Durango, o el norte del país, la frontera con Estados Unidos, sí entienden lo que es un frío, pero ahorita, de invierno, por ejemplo, que en otoño, en Hamburgo, aquí las temperaturas mínimas van de 5 a 9 grados la más alta. En esta semana, 5 o 7 grados. Yo hoy, para ir a dar mis clases al tecnológico, eran 14 grados la temperatura, lo que marca el termómetro de mi motocicleta. Bueno, una cosa es salir a la calle a pie, en bicicleta, en motocicleta, con 5 grados, y otra cosa es con 14. 14 es más benigno. Entonces, en muchas ocasiones desde fuera no nos damos cuenta que el frío en el norte, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, recuérdate el año pasado, la onda gélida que golpeó Texas y que obligó a cerrar la llave del gas, bueno, al gobernador Greg Abbott, que además es anti-mexicano, ¿no? Yo digo que anti-latinoamericano. La gente allá sí está muy, muy terriblemente preocupada porque los fríos allá son fríos muy fuertes, que no es como aquí, que con el sol, 12 del día, 1, 2 de la tarde, ya pasó un poco el frío. No, allá el frío se mantiene. Por ejemplo, estaba viendo esta semana en la zona de Hamburgo, las temperaturas máximas rondan los 14, 15 grados en promedio. O sea, la temperatura que hoy hacía en Querétaro en la mañana a las 7 de la mañana es la máxima que ellos alcanzan en un día. Y no sé en qué va a terminar, porque fíjate, Gazprom, ahorita Uniper, pero también ya hay pláticas del gobierno alemán, o sea, estamos ante procesos de nacionalización de empresas privadas, y ahorita también está el gobierno alemán en pláticas con VNG,
que es el tercer mayor importador de gas natural. gas. Es una empresa con sede en Leipzig, en Alemania, y es la séptima empresa de energía más grande de Alemania. Uniper, por eso es relevante, es el mayor importador de gas del país. Hay que tomar en cuenta que Alemania no tiene gas, no tiene productores de gas. Por lo tanto, las empresas gaseras, pues son fundamentalmente su negocio, es Sí, claro. importas el gas y lo distribuyes. Pero no tienen ellos productores de gas. Si los tienen son irrelevantes. Muy preocupante lo que señalabas, Rosalba, si se confirma la hipótesis del sabotaje de los dos gasoductos, Nord Stream, porque ese sabotaje le pega en el corazón a Alemania, quien utiliza, bueno, no se inauguró, sí se inauguró, pero nunca se utilizó el Nord Stream 2, porque es justo en febrero de este año, cuando Rusia invade Ucrania. Pero el otro sí, el otro venía funcionando de manera regular y es muy, no quiero decir chistoso, no, o sea, no es tan probable que tengas tres fallas al mismo tiempo. Quien lo detectó fue el ejército danés, pero a quien le pega duro es a Alemania. Ahora, yo no veo un sabotaje de los rusos al Nord Stream 2, pues si ellos por ahí venden su gas. Claro. Y tampoco veo a los alemanes autosaboteándose. Ahora, ¿quién tiene la capacidad, Rosalba? ¿Tú tienes la capacidad de ir a sabotear el Nord Stream? Tecnológicamente, ¿no? Pues se necesita... Científicamente, tampoco. Se necesitan ¿Alguien militares. que sabe de esto? Sí, exacto, porque son gasoductos que van por debajo del mar. Vía marítima. Y entonces está ahí. Bueno, ¿qué otro elemento tiene que ver? ¿Por qué nacionaliza un país capitalista como Alemania? Pues esto es la búsqueda desesperada de otros proveedores de gas por las mismas sanciones detonadas con Europa. Se dieron un balazo en el pie, les cayó un boomerang y hoy se lamentan del gas. Querían ponerle un tope de precio al gas ruso, pero lógicamente Rusia no se iba a dejar y siguen las tensiones entre los europeos. Sigue un poco por ahí de las patadas debajo de la mesa entre España e Italia por obtener el gas de Argelia. Sí. Entonces, viene una cuestión de una desesperación de la clase política europea por haberse enganchado al tren belicoso de Estados Unidos. Y también de las presiones de Boris Johnson, porque el Reino Unido, acuérdate que siempre ha tomado una posición más pro-norteamericana que pro-Europa. En la unidad europea nunca adoptaron el euro, ellos siguieron manteniendo la libra esterlina. La clase política que impulsa la salida de la Unión Europea es la derecha, y Estados Unidos igual, porque acuérdate que en la guerra de las Malvinas de Argentina contra el Reino Unido, los Estados Unidos, que siempre han dicho América para los americanos y vamos a defender América de otro tipo de influencias que no sea la nuestra, apoyaron al Reino Unido. Y luego también te recordarás cuando hunden uno de los barcos más importantes ingleses, que lo hunden los argentinos con los misiles Exocet franceses, y que creó una tensión muy fuerte entre el Reino Unido y Francia, porque los Estados Unidos ayudaban al Reino Unido, Francia había proporcionado misiles pues, con alta tecnología a los argentinos, tan es así que hundieron un barco enorme, aparte de que hundieron más. Y toda esta situación va ligada porque tú hace rato mencionaste una cosa. ¿Cuál es el problema que está teniendo ahorita Alemania? No tienen soberanía energética. Y aquí la derecha mexicana piensa o quiere hacernos creer en su narrativa que la soberanía, y la soberanía en general y la energética en particular, son conceptos trasnochados que ya pasaron de moda. Hoy Europa nos enseña que la soberanía energética no es una moda. Así es. Y que dentro del neoliberalismo los países ponen en primer lugar
los intereses propios. Vamos a ver, ya hay mucha preocupación en la Unión Europea por la llegada de esta derecha, que viene de la derecha fascista alemana, que viene con un populismo de derecha. Tan solo hay que ver los primeros gobiernos que la felicitan, son todos de derecha, y que va a crear tensiones al interior de la Unión Europea. Vamos a ver si Giorgia Meloni tiene la capacidad de anteponer los intereses de Italia por encima de los de la Unión Europea, que es muy complicado. Europa tiene que aprender en el sentido de que en su terreno, en su territorio fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que Estados Unidos continúa con esa historia. Si en Europa no quieren aprender y releerse en la historia, nuevamente se los van a llevar en una Tercera Guerra Mundial. El lunes cayó la libra esterlina como no caía hace 20 años, Ángel. Las monedas de Europa están cayendo, el euro cayó más allá quedó en 19.85, mientras que el dólar en 20 y 20 y tantos. Entonces, bueno, Europa tiene que repensar. O sigue las políticas de Washington o se independiza ya de una vez del Reino Unido y de Washington. Exacto, porque además no son cantidades pequeñas, ¿eh? Fíjate, no, por supuesto. La adquisición de Uniper, que ya el gobierno alemán tenía el 30%, este otro 70% le va a costar 170,000 millones de pesos. Si pensamos, comparando con el presupuesto de Querétaro, de 40,000 millones, estamos hablando del presupuesto de Querétaro de 4 años. De 4 años, exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho que hayan seguido esta transmisión en vivo de Uniper. Los saluda Ángel Valderas. Los esperamos la próxima semana con nuestros compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Hasta luego, Rosalba Pichard. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.